El segundo aspecto, mi hermano, dice, la adhesión de un hombre al error lo hace esclavo del mal. La adhesión al bien lo hace siervo de Dios. En términos bíblicos, no hay medio mal o medio bien. O eres mal o eres del bien. Ya lo decía el Señor en Deuteronomio 30, cuando Moisés se dirigía a los judíos. Les dice, yo les pongo el día de hoy la ley de los dos caminos. Si decides seguir el camino del bien, encontrarás la vida. Si decides tomar el camino del mal, encontrarás la muerte. Pero fíjate, en esta ley de los dos caminos que se dividían, no había ningún intermedio, como para que digas soy medio bueno o medio malo. Ya nos lo dice también en Apocalipsis 3, 15 y 16, cuando dice el Señor, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio, porque te vomito de mi boca. Mis hermanos, ¿qué podemos tener nosotros en el corazón? ¿Cosas buenas o cosas malas? Lo único que debemos tener es la verdad. Tener a Cristo, llenarnos de Él y de su amor, porque también lo dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te llenes del amor del Señor, para que tu abundancia sea del Señor que hable tu boca. Amén. El siguiente concepto, ¿qué significa la palabra Señor? Ya casi entrando al contexto principal del tema. Fíjate, actualmente se ha degradado tanto la palabra Señor, pensándola como era originalmente, como lo vamos a ver, que cualquiera somos señores. Cualquier persona me dice en la calle, Señor Chuy, Señor Jesús. Le dicen a mi esposa, Señora Malú. Y encontramos que a cualquier persona le decimos Señor o Señora. Son nuestros tiempos y de la forma en que ahora lo usamos. Pero queremos saber cómo se usa en la Biblia. En las tareas que les pedíamos del día de hoy previos a este tema, que contestaran, porque es parte de la formación, hay una pregunta, la primera, que nos dice, ¿qué significa la frase, ¿es todo un señor o es toda una señora? Yo sé que algunos contestaron algo como esto. Se refiere a personas maduras que de alguna u otra manera, por sus buenos actos, por sus buenas obras que han hecho, han logrado la admiración y el respeto de los demás, porque son educados, porque tienen un negocio, etcétera. Más o menos, esto fue lo que contestamos. El concepto de lo que creemos en todo un señor o toda una señora. Vamos a remontarnos un poquito más en la época feudal, en la época de los señores feudales. Ellos eran personas muy poderosos, tenían extensiones de tierra muy grandes, sus haciendas muy grandes. Pero lo particular para este caso es que ellos eran dueños de los esclavos. Y como dueños, estos señores podían hacer con ellos lo que les plazca, porque eran dueños de su vida. De tal manera que si el esclavo se portaba mal, si el esclavo se le dio una mala palabra o un mal gesto, y al señor feudal no le gustaba, tan fácilmente y sin ningún problema tomaba la daga y lo degollaba en el cuello y lo mataba. Y no tenía ninguna restricción, porque en ese entonces era el Señor y era el dueño de su vida. Vamos un poquito más allá todavía. Vamos a la época de Jesús. ¿Cómo se usaba la palabra Señor? ¿Se acuerdan del emperador, el César romano? Un emperador que todos lo adulaban porque así lo pedía él. Fíjate, nosotros cuando nos encontramos, nos saludamos, Dios te bendiga, te responden. Buenos días, te responden. Lo que este señor el César había impuesto
en sus dominios era que sus súbditos se saludaran de esta manera. El Señor es César. Y le contestaban, el César es el Señor. Vemos ahí cuál era la importancia de la palabra Señor. Pero ahora quiero tocarlo desde el punto de vista bíblico, desde sus orígenes. Y se refiere a una palabra griega que se denomina Kyrios, lo cual significa Señor. El Señor que lo es todo. Con esta palabra Kyrios se designaba la divinidad del Padre Dios, el Todopoderoso, al que todo lo creó. De ahí se derivaba la palabra Señor. Por eso vemos que en la época de Jesús, cuando él decía que Señor y Maestro solamente se lo deben a Dios, no a cualquier persona se lo debiéramos decir. ¿Recuerdan esa parte? Pues bien, mis hermanos, a partir del Nuevo Testamento, el Señor Jesús lo reconocemos como el Señor, porque Él es al quien Dios le dio la potestad de todo el universo. Y a partir de Él, Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén.